No estaba loco. Sabía perfectamente lo que hacía. Una de sus primeras declaraciones fue: cortaré las manos a los extranjeros. Por aquel entonces consideraba a Khomeini el Mahatma Gandhi iraní. En sus momentos más desenfadados, Khomeini escribía poemas de amor. Existe esta otra faceta de Khomeini. Sentía fobia por los gérmenes hasta extremos casi patológicos. Como dirigente, también consintió, si es que no respaldó directamente, la ejecución de un gran número de iraníes. Creo que no era un fanático. Sencillamente vivía en un mundo incomprensible para nosotros. Ayatolá Khomeini. Podría decirse que es uno de los personajes más desdeñados de nuestro tiempo, y como todo líder carismático, es asimismo uno de los más reverenciados. Más por encima de todo, el Ayatolá Khomeini fue una paradoja viviente que empleó 1300 años de tradición para desplegar la más moderna revolución. El Ayatolá Khomeini debutó en la escena internacional en 1979 e instantáneamente vino a simbolizar una de las más inquietantes derrotas de los Estados Unidos. Iranian students holding some 60 American embassy employees hostage at the embassy compound in Tehran today warned that they would kill their captives if the United States tried to intervene with force. Bajo el gobierno del Ayatolá fueron ejecutados millares de iraníes. Se suspendieron las libertades individuales. En el caso del escritor Salman Rushdie, unas palabras a destiempo le depararon una sentencia de muerte. Tenemos esta opinión sobre él, que es una imagen simplista. Khomeini trató de arrastrar a Irán de nuevo al siglo VII. En realidad fue un hombre de una gran visión política. Que llevase turbante es algo anecdótico. Khomeini fue una personalidad imponente que osó enfrentarse al Shah de Irán, a Jimmy Carter y a Saddam Hussein. No obstante, Khomeini sigue siendo un enigma, puesto que jamás reveló dato alguno sobre sí. Y con el tiempo, por supuesto, la leyenda arraigó. El resultado es una biografía plagada de persistentes lagunas: su fecha de nacimiento, su educación, incluso el suceso más dramático de su niñez, el asesinato de su padre, permanece irresuelto. En efecto, los detalles sobre los primeros 60 años de la vida de Khomeini están envueltos en un halo mítico. La verdad, como las mujeres de su revolución islámica, está cubierta por el velo del misterio. Quizás sea este el legado oportuno del clérigo místico que se convirtió en un rey sabio. En los albores del siglo XX nació Ruhollah al-Musavi, en el seno de una estirpe de rancio abolengo. Su familia vivía en una casa de adobe al borde del desierto iraní, en una polvorienta aldea llamada Homein. Además de su lugar de nacimiento, pocos datos más se conocen. Se ha afirmado que la familia de Khomeini era sumamente humilde. Pero a decir de algunos parientes, la realidad es muy distinta. Contrariamente a la afirmación popular de que la familia era terriblemente pobre, lo cierto es que se crió, según su hermano y otros familiares, en una bonita casa con un jardín exuberante y criados. Se trataba de gente acomodada. Eran terratenientes, así que no provenía del estrato social más bajo. Si bien pocos de los dirigentes que movilizan a los marginales proceden de la clase marginada. No obstante, en el Irán de comienzos de siglo, un linaje religioso podía ser tan importante como las riquezas, y por este motivo la familia de Khomeini era relativamente distinguida. Su árbol genealógico se remontaba al profeta Mahoma, y tanto su padre como su abuelo eran estudiosos del Corán, lo que se conoce como mulás. Sí conocemos un acontecimiento de gran trascendencia.
Cuando Jomeini tenía tan solo 6 meses, su padre, Sayyid Mustafa, fue asesinado. Según la versión popular, el padre de Jomeini murió a manos del Shah de Persia. Sin embargo, como la mayor parte de la historia de Jomeini, el hecho es sencillamente falso. El Shah no se alzaría con el poder hasta 25 años después. Actualmente la opinión mayoritaria es que Sayyid Mustafa fue más bien víctima de una disputa local. El joven Jomeini parecía condenado a una vida solitaria. Cuando contaba 6 años, su madre y su tía murieron de cólera. Repentinamente, Jomeini se había quedado huérfano. El más joven de los 6 hermanos fue educado por sus parientes en un ambiente de devoción islámica. Fue un niño precoz. Se dice que a los 7 años ya había leído el Corán. Quizá debido a su orfandad, la vida de Jomeini gravitaba en torno a sus maestros espirituales. En su adolescencia, atraído por un destacado teólogo, se marchó a la ciudad santa de Qum. Allí se prepararía para convertirse a su vez en maestro. A los estudiantes se les asignaba un pequeño cuarto en alguno de los patios de este gran complejo de madrasas y seminarios. Las enseñanzas se impartían siguiendo el esquema medieval, que consiste básicamente en el estudio de los textos. Pienso que la formación fue crucial para Jomeini. Pero como era de esperar, Ruhollah hacía algo más que estudiar. A la edad de 27 años se dirigió a un próspero ayatolá para pedirle la mano de su hija. La joven de 15 años, Khadija, sirvió el té a su pretendiente. Pero, según la costumbre, iba completamente cubierta por un velo, el chador. Y a ella le gustó lo que veía. Aquella noche tuvo un sueño. Todos los profetas estaban reunidos y hablaban del gran adalid religioso en el que se convertiría el joven Ruhollah de Jomein. Se lo contó a sus padres y ellos pensaron que el sueño había sido una inspiración divina, por lo que dieron su consentimiento para celebrar la boda. Por lo visto, Khadija eligió bien. La mayoría de los testimonios indican que Jomeini era el marido ideal. Según sus familiares, el ayatolá Jomeini era un hombre muy moderno. Se levantaba por las noches cuando sus hijos eran pequeños y se turnaba con su mujer para darles el biberón. Jamás pedía a su esposa que hiciese algo por él, ni siquiera que le llevara un vaso de agua o le ordenase los calcetines. Si bien la vida de Jomeini era apacible, el clima político no. En 1923, un tosco militar llamado Reza Khan llegó al poder. El nuevo dirigente se comprometió a la creación de un Estado occidental y secular, debilitando el poder de la élite religiosa, entre otras medidas. El Shah Reza estaba dispuesto a acabar con el clero. Nos consta que en un momento dado irrumpió en un seminario de Qum y azotó personalmente a un mulá. Jomeini, como hombre, se dio cuenta del alcance de este agravio y fue consciente de la mano dura del Shah. Jomeini se sintió ofendido por los actos del Shah, puesto que la religión era tanto su acervo como su carrera. De hecho, el Shah estaba atacando la misma esencia de Jomeini. Y cuando Reza prohibió a las mujeres usar el chador en público, también se enemistó con la esposa de Jomeini, Khadija. Durante la época en que la prohibición del chador se aplicó más rigurosamente, se encerró en casa durante más de un año. Y Khadija no salía a la calle a pesar de que la casa no disponía de baño, lo cual era muy habitual en Irán en aquellos tiempos, y tenían que acudir a los baños públicos, y ella tuvo que prescindir. En los años 30, Jomeini, como su mentor, empezó a dar clases en un seminario de Qum. Se hizo famoso por introducir la política en las aulas y por aconsejar a sus discípulos que mantuvieran los principios morales frente a la opresión. Siempre decía que la guerra santa más importante que podía librar un musulmán no era un combate terrenal, sino una lucha interior, el autodominio. Creo que los jóvenes seminaristas se entusiasmaban con esas cosas. Por mucha simpatía que Jomeini despertase entre su alumnado, con su familia era por contra sumamente estricto. En los años 30, Jomeini tenía 8 hijos.
Su hija Sara afirmaba que imponía a sus hijos la misma austeridad que se exigía a sí mismo. Entonces tenía 2 hijos varones. Y Sara recuerda que una de las escasas discusiones que sostuvieron sus padres se debió a que la madre había comprado un balón a Ahmed y él no concebía que su hijo pudiera perder el tiempo de una manera tan frívola, jugando a la pelota. Pero en aquellos tiempos tan inestables, incluso Jomeini se vio involucrado en materias menos espirituales. Cuando durante la Segunda Guerra Mundial los aliados derrocaron al Shah de Irán y entronizaron a su hijo Mohammad Reza Khan, Jomeini escribió un libro como protesta. Este libro contiene los primeros indicios de la forma de gobierno ideal para Jomeini. En su obra no se opone a la institución de la monarquía. No obstante, sostiene que el monarca debe ser elegido por el orden clerical y este soberano reinará conforme a la ley islámica. Muchos iraníes compartían la ideología antioccidental de Jomeini. En 1953, el movimiento nacionalista se extendió de tal forma que el Shah huyó de Irán. Pero pocos días después, un golpe de Estado promovido por los Estados Unidos lo restauró en el poder. Para Jomeini, este golpe de mano era una prueba más de la arrogancia occidental. Mas Jomeini se abstuvo de declarar sus ideas en público por respeto a su superior religioso y maestro. Tuvo un periodo de relativa inactividad, puesto que los principales líderes religiosos, que eran sus superiores, no intervenían en la política. Preferían apartarse de la línea de fuego, y él no siguió su ejemplo. No hizo caso de sus consejos. Pero en 1961 murió su mentor, y de repente, Jomeini se vio libre para expresarse. Después de toda una vida en la oscuridad, el clérigo de Qum se encontraba listo para la revolución. Estaba a punto de nacer un líder legendario. En 1963, Jomeini era un religioso de alto rango del centro espiritual de Qum. Ya había alcanzado la dignidad de ayatolá, que significa literalmente imagen de Dios o signo de Dios. Venerado por su radical dedicación al Islam, el ayatolá, padre de 3 hijos y 5 hijas, había evolucionado hacia una mayor indulgencia para con su familia. Una de sus hijas afirma que era un abuelo cariñoso. Le dedica palabras muy afectuosas. Habla de su relación con sus nietos y bisnietos. Aunque proyectaba una imagen de austeridad, también le gustaba divertirse con los niños. Cuando estos jugaban al escondite, les permitía esconderse bajo sus largas vestiduras talares. Pero esos momentos de ligereza eran excepcionales. El ayatolá se tomaba con extraordinaria seriedad cuanto concernía al destino de su país. Le enojó especialmente el intento del Shah de modernizar Irán. El movimiento reformista de 1963, conocido como la Revolución Blanca. Fue una intentona por parte del Shah de emprender una reforma, y esto dio a Jomeini todos los argumentos que precisaba. Jomeini aprovechó la ocasión y pronunció un sermón cargado de emoción durante el duelo del mes islámico de Muharram. En él comparó al Shah con el legendario asesino de un mártir del siglo VII. Era tremendamente audaz. Opino que esta cualidad le atrajo la simpatía de mucha gente. Aquella prédica no fue solamente un virulento ataque al rey, sino también un importante alegato a favor de la autoridad religiosa, en contraposición al poder del Estado. Al día siguiente, el Shah hizo encarcelar a Jomeini. Este suceso provocó revueltas que se alargaron durante varios días. La ira contenida durante años salió a las calles. A lo que parecía, el ayatolá había desembarcado en la escena nacional. El alcance de los disturbios sugiere que ya por entonces, en 1963, tenía un buen número de seguidores, no solo en la ciudad de Qum, donde era una institución entre los seminaristas y la ciudadanía en general, sino también en otras poblaciones. Este hecho nos da una idea del extraordinario talento de Jomeini para aprovechar la ocasión,
para elegir los argumentos y la retórica idóneos para hacer mella en su auditorio. Tras pasar 10 meses en prisión, Jomeini fue excarcelado. Pero lejos de haber sido sojuzgado, en octubre del 64 emprendió una nueva cruzada contra una ley que garantizaba la inmunidad del personal militar norteamericano. Esto demostró a Jomeini que Occidente estaba más atrincherado en Irán que nunca. Jomeini se dirigió a las masas y les dijo: se ha firmado un pacto en Irán, en virtud del cual los estadounidenses pueden gobernar vuestro país. Esos perros norteamericanos, creo que se expresó en estos términos, tienen ahora más derechos que los iraníes. Las protestas de Jomeini resonaron en las madrasas, los bazares y las mezquitas. En pocos días el ayatolá marchó al exilio, primero a Turquía y después al importante centro chiita en Irak, An-Najaf. Allí vivió durante 2 años con Jadilla en una casa de cemento de 2 plantas donde su rutina diaria no se interrumpió. Observaba unos horarios muy extravagantes. Se levantaba en mitad de la noche para orar, desde las 3 de la mañana hasta las 6. Así era su rutina, que para nuestros parámetros resulta un poco extraña. Como en los días monásticos de su juventud, en An-Najaf, Jomeini llevaba una vida sencilla, seria y muy ordenada. Asimismo, era obsesivamente pulcro en sus hábitos. Para comer, se ponía una especie de babero para no mancharse la ropa. Cuando tomaba medicamentos, usaba una cuchara diferente para extraer las píldoras de cada uno de los frascos. Sentía fobia por los gérmenes, hasta extremos casi patológicos. A lo largo de todo su destierro, el ayatolá jamás perdió de vista su único mensaje: el Shah debe abdicar. En muchos casos eran sus discípulos de An-Najaf quienes transmitían estas consignas a los estudiantes iraníes. En otras ocasiones, era su propia familia la encargada de hacerlo. Su hija iba a visitarlo en su exilio iraquí y regresaba con los textos de sus discursos escondidos entre sus ropas. Y después los distribuía clandestinamente. Lo hacía de noche. Su hijo trepaba a los altos muros y arrojaba al interior de las casas aquellos panfletos incendiarios. De ese modo difundían su mensaje. Pese a que Jomeini era un reconocido dirigente religioso, jamás se tuvo por político. La mayoría de los antimonárquicos veían en el ayatolá un valioso agitador, no un futuro estadista. Yo no lo consideraba un analista político ni una persona interesada en la teoría política. Me equivoqué. Debería haber caído en la cuenta de que su libro, El gobierno islámico, era sin duda un significativo libelo político. Y la gente como yo debería haberlo leído, pero no le prestamos atención. Pero el Shah, como si estuviera sintonizado con Jomeini, empezó a suministrarle un cúmulo de oportunidades para atraerse apoyos. En 1973, el Shah forzó a la OPEP a subir el precio del petróleo. El dinero comenzó a fluir al país. Sin embargo, bajo el auspicio de los ricos, sobrevino una mayor represión. Hay un pasaje de Shakespeare que dice: un cielo nublado solo se aclara con una tormenta. El Shah había nublado el cielo iraní. Los ataques empezaron a tocar muy de cerca a Jomeini. En enero de 1978 se publicó una feroz crítica contra el ayatolá en un periódico afín al gobierno. Muchos partidarios pensaron que el artículo se debía al Shah y se lanzaron a una serie de manifestaciones. A finales de año, cientos de manifestantes habían sido asesinados. Jomeini responsabilizó públicamente al Shah de aquellas muertes. Se cree que el Shah, furioso y quizá atemorizado, pidió a Irak que expulsase al ayatolá. Irak accedió y Jomeini se marchó a Francia, donde se estableció en el suburbio parisino de Neuf-le-Château. Parece ser que mientras viajaba en coche desde el aeropuerto hasta la casa, no miró por la ventanilla ni una sola vez, porque no quería corromperse con la visión del aborrecido Occidente.
Una vez instalado, se vio obligado a adoptar algunos cambios. El clérigo, tan acostumbrado a la vida monástica, se encontró inmerso en un mundo muy moderno. La casa que le habían proporcionado tenía una taza de váter como es costumbre en Europa. Pues bien, él consideraba aquello un ejemplo de la decadencia occidental y él deseaba ceñirse a los usos tradicionales de la cultura persa, así que hizo arrancar la taza e instalar una letrina. Pero incluso en aquel barrio residencial de París, Jomeini no interrumpió sus antiguos hábitos. 2 veces al día salía de la casa. Caminaba hasta un manzano. Se sentaba apoyando la espalda en un cojín, vestido con una especie de manto marrón, su turbante y aquellas curiosas sandalias azules de plástico, y predicaba ante 30 o 40 estudiantes que llegaban de toda Europa para rendirle homenaje. En aquel tiempo, la atmósfera era tranquila y serena. A mí esto me parecía una faceta interesante de este curioso y anciano clérigo que aspiraba a llevar la revolución islámica a Irán. Había gente que regresaba difundiendo la buena nueva, que era un hombre humilde, un hombre sencillo, que solo deseaba el bien para su país. Y llegado el momento, se retiraría para dejar que los políticos se ocupasen de los asuntos de Estado. Sin embargo, mientras la prensa mundial se ocupaba de aquel pequeño enclave, empezaría a revelarse otro Jomeini muy distinto. En el transcurso de unos meses, Jomeini destronaría al Shah, instituiría una dictadura teocrática y secuestraría a los Estados Unidos. En 1978, el ayatolá Jomeini era ya una figura de ámbito internacional. Era una insólita celebridad, un abuelo de 70 y muchos años cuya experiencia vital se basaba en el libro séptimo, el Corán. Esto no fue óbice para que liderase una modernísima revolución que estuvo a punto de transformar el mundo. Fue una jugada maestra de los medios de comunicación, lo que no deja de ser curioso. Esta fue la primera revolución por cassette. Disponía de una cuadrilla de estudiantes que había montado una planta duplicadora de cassettes en un garaje. Cada homilía que pronunciaba quedaba grabada, se tiraban copias y éstas se enviaban a Irán. Una auténtica revolución mediática, y nosotros fuimos sus cómplices. Pero mientras la atención se centraba en Jomeini, su némesis, el Shah, perdía terreno rápidamente. La rabia de los iraníes había llegado a su culmen. El país se encontraba colapsado por los motines y las huelgas. Finalmente, el 16 de enero de 1979, el Shah se rindió. Fue el día más emocionante, el más dichoso de mi vida. Jamás había visto Teherán celebrando algo con más entusiasmo. Para Jomeini fue una victoria sin precedentes. Tras 14 años de destierro, el ayatolá regresaba a casa. Millones de iraníes, ricos y pobres, religiosos y seglares, inundaron las calles para apoyarlo. Pese a esta formidable acogida, el ayatolá, sorprendentemente, parecía no conmoverse. Un periodista le preguntó, ¿qué siente? Alzó la mirada y respondió, nada. Verdaderamente, siguiendo la genuina tradición chiita, ocultaba sus auténticos sentimientos y se comportaba como si nada estuviese ocurriendo.
Desde luego, algo estaba ocurriendo. El regreso de Jomeini estuvo revestido de un halo mesiánico. Se le consideraba un maestro espiritual, un personaje que no se inmiscuiría en los asuntos del poder temporal. Por aquel entonces, consideraba a Jomeini el Mahatma Gandhi iraní, alguien que pretendía introducir el elemento religioso, tradicional, en la vida política. Una persona sin interés por el poder. Un hombre que no se veía a sí mismo como el próximo jefe de Estado. Pero paulatinamente comenzaron a aparecer las terrenales grietas de la ambición en la aparentemente divina fachada de Jomeini. Lejos de seguir siendo un líder espiritual, presidía de hecho el gobierno a través de un consejo revolucionario de ayatolás radicales. Extendiendo sus redes por todos los seminarios y mezquitas de la nación, el Consejo Revolucionario hizo de los mulás locales sus peones en una guerra cultural no declarada. Repentinamente, se supo que se detenía a la gente por beber o escuchar música en sus casas. En las calles, las mujeres estaban obligadas a llevar el chador. Se constituyeron tribunales revolucionarios y en pocos meses se había ejecutado a unos 600 presuntos traidores. En los comienzos tuvo lugar, por supuesto, una orgía de sangre, una matanza. La gente más culta, los estratos más seculares de la sociedad, quienes no huyeron al estallar la revolución, todos ellos tienen alguna historia horrenda que contar. Sin embargo, en medio de este caos se produjo un acto terrorista que no obtuvo la aprobación de Jomeini. En febrero, un grupo izquierdista asaltó la embajada estadounidense. Jomeini, airado, intervino prontamente. Envía a su propio portavoz para que pida a los estudiantes que abandonen la embajada. Eso indica que al principio, Jomeini consideraba la toma de rehenes una herramienta política ilegítima e inaceptable. 8 meses después, todo cambió. Cuando el Shah, enfermo de cáncer, fue acogido en los Estados Unidos para su tratamiento, la revolución se tornó abiertamente antiestadounidense. En noviembre de 1979, la Embajada de los Estados Unidos fue tomada por segunda vez en el mismo año. En esta ocasión, los estudiantes iraníes retuvieron al personal de la embajada para canjearlo por el Shah. El ambiente era carnavalesco. Había vendedores que pregonaban cacahuetes, refrescos y recuerdos. Y cuando las cámaras de la televisión estadounidense empezaban a grabar, la multitud enloquecía y gritaba: ¡Muerte a Estados Unidos! Y cuando las cámaras dejaban de grabar, todo el mundo seguía lo suyo. Fue una comedia extraordinaria. Jomeini, al comprobar la respuesta popular, dio su aprobación. En una época en que el ayatolá buscaba el apoyo nacional para aprobar una constitución islámica, vio en el fervor antiestadounidense un camino seguro hacia la teocracia. El guía espiritual parecía dar paso al político cínico. La crisis de los rehenes fue el arma que utilizó Jomeini para acoger a los liberales bajo su tutela. Los destruyó. Y asimismo fue el arma que empleó para radicalizar la revolución islámica. Y reconozcámoslo, al César lo que es del César. Funcionó. En diciembre de 1979, sorprendió poco que los iraníes votasen a favor de la primera teocracia del siglo XX. Esto significaba el triunfo definitivo de Jomeini, su recompensa por oponerse a la arrogancia occidental. Pero el éxito de la revolución se cobró un precio. De igual modo que Jomeini había demonizado a Estados Unidos y a Carter, los estadounidenses vieron en Jomeini a un delincuente que dirigía un estado terrorista. I'd like to thank all the American people who have stood by us during this trying ordeal.
A medida que la cuenta atrás de la crisis de los rehenes se alargaba, Jomeini se fue viendo inmerso en una crisis internacional que lo superaba. Pero una terrible tragedia vino a salvar al ayatolá. En abril de 1980, 6 meses después del inicio de la crisis de los rehenes, el presidente Carter autorizó una misión de rescate secreta y, a la postre, infortunada. 2 aviones fueron derribados sobre el desierto. Los 8 integrantes del comando murieron. Jomeini manifestó que aquella era la forma en que Dios protegía al Islam. Y en efecto, la fallida misión fue un regalo del cielo para Jomeini. Por el momento su revolución había culminado. Pero en el plazo de unos meses, el imán Jomeini habría de afrontar su mayor batalla. En 1980, el ayatolá Jomeini había hecho lo imposible. Había desbancado a su enemigo, humillado a los Estados Unidos y había creado la primera teocracia del siglo XX. Finalmente, el destino le deparó una macabra recompensa. En el mes de julio, el Shah de Irán moría en el exilio. Pese a todo ello, el mayor reto de Jomeini estaba aún por llegar. En septiembre, Irán fue invadido por su vecino Irak. Sobre el papel, Irak solo recuperaba un territorio perdido por Irán en virtud de un acuerdo firmado en 1975. Pero como tantas batallas libradas por el ayatolá, también esta era muy personal. Fue una guerra entre 2 líderes. Saddam Hussein tenía cuentas pendientes con el ayatolá Jomeini. Este lo había llamado infiel. Había puesto en duda su legitimidad. De modo que no fue una guerra por territorios o por ganar influencia. Fue una guerra por enemistad. También era el momento en que Irán era más vulnerable a un ataque. Desde el inicio de la crisis de los rehenes, casi un año antes, Irán era objeto de un bloqueo económico. Y como gran parte de los mandos militares del Shah habían sido purgados, la situación era claramente favorable a Irak. Una vez más, el imán Jomeini se sirvió de este conflicto en beneficio político propio. Por contradictorio que parezca, contribuyó a afianzar al gobierno revolucionario. Con Irán en guerra contra un enemigo exterior, era posible movilizar al pueblo de nuevo y unificarlo ante este importante reto. Además, con la excusa del conflicto bélico con otro país, resultaba más fácil silenciar a los disidentes internos. Recurriendo a la apasionada retórica esgrimida contra el Shah, Jomeini movilizó un ejército de jóvenes mártires. Muchos de aquellos supuestos combatientes portaban armas muy viejas. Algunos solo llevaban palos. Había quienes llevaban cintas en la frente que rezaban, guerreros de Dios. Para tratarse de una guerra en el nombre de la religión, los principios del imán se flexibilizaron sorprendentemente. A decir del por entonces embajador estadounidense en Irán, cuando unos traficantes de armas europeos le ofrecieron unos suministros bélicos de vital importancia procedentes de Israel, Jomeini aprobó su adquisición. Jomeini replicó: religiosamente no estamos obligados a preguntarles dónde obtienen sus mercancías, id y comprad el material. Aquello significó el comienzo de un comercio de armas y abastecimientos con Israel que se prolongó durante toda la guerra. Y los israelíes vendían armas a Irán porque no querían que este país fuese derrotado por un régimen que consideraban más peligroso. Asimismo, había llegado el momento de reevaluar la crisis de los rehenes. Carter había congelado activos financieros iraníes por valor de miles de millones de dólares. Ahora se necesitaba este dinero desesperadamente. Además, había que tener en consideración otros aspectos. El imán creía haber derrotado a Jimmy Carter, pero Ronald Reagan podía resultar ser un oponente más duro de pelar. En otoño se emprendieron las negociaciones. En enero, tras 444 días de cautividad, se liberó a los norteamericanos retenidos. The planes bearing our prisoners
left Iranian airspace and are now free of Iran. Resuelta la crisis de los rehenes y desaparecida la causa común iraní, Jomeini reanudó el combate contra la disidencia interna. En agosto fueron asesinados el presidente y el primer ministro. Amnistía Internacional publicó un informe según el cual se había ejecutado a más de 1.600 personas desde la ascensión de Jomeini al poder. La larga mano del ayatolá trascendía lo político. Culturalmente, el régimen islámico había llegado a extremos de inflexibilidad inimaginables. Las libertades individuales, en especial las de la mujer, se desvanecieron de la noche a la mañana. Se empezó a encarcelar a las mujeres que exhibiesen el pelo en público. Requerían el permiso de sus esposos para abandonar el país. Se condenaba a las convictas de adulterio a la tradicional lapidación. Sin embargo, y sorprendentemente, el fundamentalismo del imán Jomeini significó una liberación para las mujeres de clase baja. Una vez cubiertas con el chador y segregadas, el ayatolá valoró su aporte a la revolución. De repente, un clérigo les estaba diciendo que no solo tenían el derecho, sino también el deber de participar en la vida pública. En cuanto a su actitud hacia la mujer, lo consideramos un machista de la línea dura. Sin embargo, lo cierto es que para ser iraní era más bien moderado. Pero en lo tocante a Saddam Hussein, el ayatolá era cualquier cosa menos moderado. En 1982, el imán declinó un acuerdo de alto el fuego con Irak. Pese a la inferioridad iraní y el terrible número de vidas humanas que se había cobrado el conflicto, Jomeini estaba resuelto a salir victorioso. Por entonces, Jomeini había llegado al cenit de su megalomanía, por lo que se creyó capaz de hacer con Saddam lo que había hecho con el Shah y con Carter. De modo que aspiraba a exportar la revolución y para ello consideraba la derrota de Saddam un paso previo importante. Jomeini no aceptó un alto el fuego hasta 1988. Pero para entonces, Irán estaba devastado por 8 años de guerra y casi 10 de caos interno. Pese a las constantes decepciones, Jomeini se las ingenió por última vez para mantener a su pueblo unido y al mundo en jaque. En 1989, el imán había demostrado sobradamente ser un revolucionario intrépido y un político incombustible. Físicamente, se estaba debilitando. Tenía casi 90 años y padecía una afección cardíaca. Pero como líder, seguía siendo aquel enérgico manipulador de símbolos y sentimientos. En febrero, Jomeini supo de un escritor apóstata del Islam llamado Salman Rushdie, que había publicado un libro en el que se vertían blasfemias contra el profeta. Quizá Jomeini no hubiese leído la obra, pero como siempre, sí había hecho una lectura del voluble estado de ánimo de aquellos tiempos. No era su causa, le vino dada. Se le informó sobre el asunto. Se dio cuenta, supo que podía sacar algo de él y lo usó. Jomeini dictó una sentencia, o fatwa, exigiendo la ejecución de Rushdie. The fatwa of Imam Khomeini bent the world out of shape. Ancient bloodlusts were unleashed, armed with state-of-the-art modern technology. La fatua contra Rushdie fue algo muy propio del Jomeini de siempre. Se subió al carro de una causa ajena y se apoderó de ella al comprender que así contaba con un nuevo medio para mantener a Irán aislado y en pie de guerra. Rushdie se vio forzado a esconderse. Como los norteamericanos antes que él, se convirtió en rehén de Jomeini. Obviamente tenía mucho miedo, y no lo culpo por ello. En la universidad, los musulmanes genuinos, los jóvenes, aún odian a muerte a Salman Rushdie. El mundo percibió la fatua como el evidente indicio de que una revolución islámica y un revolucionario habían fracasado. Y como se ha dicho, de eso se trataba. Cuando Jomeini decidió dictar sentencia contra Rushdie, lo hizo por algo.
Y se ha barajado que Jomeini pudo hacerlo para así congelar el proceso de acercamiento a Occidente que estaba llevando a cabo el gobierno. Pero si bien aquel fue el gesto más político y alienante de Jomeini, también fue el último. En junio de 1989, el imán se sometió a una intervención quirúrgica. Se produjeron complicaciones derivadas de una hemorragia interna y sufrió una subsiguiente serie de infartos. En cuestión de unos días, el ayatolá murió. Los funerales fueron un espejo de la vida de Jomeini, a un tiempo fervientes y políticos, simbólicos y sinceros. Toda la ciudad de Teherán semejaba un río negro. La gente enlutada inundaba cada calle y cada avenida. Desde muy lejos, desde las montañas que circundan la ciudad, el espectáculo era impresionante. Quizá fuese impresionante, mas no sorprendente, puesto que si bien los estadounidenses lo consideraban un fascista religioso que solo había traído la destrucción, muchos iraníes veían en él un libertador que les había proporcionado un sentimiento de dignidad nacional. Estuve en una fiesta con unas mujeres de Teherán muy occidentalizadas que llevaban minifalda y escuchaban a Madonna. Una de ellas, para mi asombro, me dijo que había llorado e incluso había tenido que tomarse un Valium cuando supo de su muerte. Ella sentía respeto por el modo en que se había enfrentado a Occidente y me dijo que nadie en toda la historia de Irán se había atrevido a tanto. Había dado a los iraníes motivos para sentirse orgullosos. Su legado es una paradoja. Un simple clérigo que consigue derrocar a un dictador para ocupar su puesto. Una vez asentado en el poder, su absolutismo y su pretendida superioridad moral aceleraron e intensificaron el proceso de corrupción. Sin embargo, demostró que hasta un anciano de 75 años puede corromperse por el poder. Jomeini, en cierta medida, fue un espejismo. Fue de todo para todos. Y aún así, en muchos sentidos, no fue muchas de esas cosas. Fue un político brillante, un vencedor circunstancial. La herencia de Jomeini, como su vida, es también una paradoja. Fue un clérigo con ambiciones políticas, un marido moderno que, según los parámetros occidentales, elevó la misoginia a rango de ley. Un conservador que desafió al status quo. Y por último, un opresor que se convirtió en el símbolo de la libertad. Jomeini destacará entre los, al menos, 6 personajes más importantes del siglo XX. Las transformaciones que supuso la revolución y la inspiración que infundió en los movimientos políticos religiosos de todo el mundo creo que son inestimables. Nunca hizo apología de la dictadura que había impuesto, puesto que esta tiranía buscaba el bien para Irán. Existe un enigma en torno a Jomeini. ¿Salvó Jomeini a Irán o lo destruyó? Y sinceramente es posible que ambas respuestas sean válidas.